Módulo 2. La atención de urgencias. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Módulo 2. La atención de urgencias. 2.1. Cuerpo de guardia. 2.2. Terapia intermedia. 2.3. Medicina intensiva. Cuerpo de guardia. Plan temático. Función de atención médica. Contenidos. Crisis aguda de asma bronquial. Insuficiencia respiratoria del adulto. Infarto miocárdico. Crisis hipertensivas. Arritmias. Dolor torácico. Insuficiencia cardíaca y edema agudo del pulmón. Diabetes mellitus. Descompensación y comas. Entes cerebrovasculares. Conducta ante un ictus. Paro cardíaco y respiratorio. Tromboembolismo pulmonar y cardiopatía pulmonar hipertensiva descompensada. Dolor abdominal agudo. Conducta ante una diarrea aguda. Conducta ante una anuria. Trastornos del equilibrio hidromineral y ácido básico. Meningo básico. Meningoencefalitis. Diagnóstico y conducta. Síndrome febril. Paciente febril. Patogenia. Huésped inmunodeprimido. Prevención y control de las enfermedades adquiridas en el hospital. Sangramiento digestivo alto y bajo. Conducta a seguir. Shock. Urgencias en las pacientes embarazadas. Principios éticos con los pacientes de urgencia y sus familiares. Bibliografía. Urgencias médicas en las pacientes embarazadas. Náuseas y vómitos. Hiperémesis gravídica. Las náuseas y los vómitos son los síntomas más frecuentes, 50 a 85%, en la fase inicial del embarazo, generalmente alrededor de la sexta semana, y son raros a partir de la semana 20. La hiperémesis gravídica implica la existencia de vómitos persistentes durante el primer trimestre del embarazo, sin respuesta al tratamiento médico, que originan pérdida de peso, deshidratación, cetonuria y alteraciones electrolíticas y del equilibrio ácido básico. Su incidencia oscila entre el 0,3 y el 2% de los embarazos y suele comenzar hacia la semana 6 a 12 de gestación. Su aparición se cree relacionada con valores elevados de estradiol y gonadotropina coriónica humana. Se consideran factores de riesgo para su desarrollo los siguientes: edad joven, obesidad, nuliparidad, trastornos de la alimentación, factores socioculturales, más frecuente en niveles elevados, y gran masa placentaria, embarazos múltiples, enfermedad trofoblástica. Clínica: náuseas y vómitos del embarazo. Suelen ser más intensos por la mañana y desaparecen con el transcurso del día. No afectan al estado general. Hiperémesis gravídica. Se caracteriza por vómitos persistentes, vomita más cantidad de lo que ingiere, pérdida de peso, superior a 5%, síntomas de deshidratación, sequedad de piel y mucosas, signo del pliegue cutáneo positivo, tialismo, palpitaciones, oliguria e ictericia. Debido al déficit de tiamina puede aparecer el síndrome de Wernicke-Korsakoff, confusión, ataxia, hiporreflexia, nistagmo y oftalmoplegia. Diagnóstico diferencial debe realizarse con las siguientes entidades: gastroenteritis aguda, colecistitis y coledocolitiasis, apendicitis aguda, hepatitis aguda, pancreatitis aguda, diabetes mellitus, hipertiroidismo. En la hiperémesis gravídica puede haber un aumento de la concentración plasmática de T4 y una disminución de la hormona tiroestimulante, sin que requiera tratamiento, excepto que persista más allá de la semana 18, enfermedad de Addison y pielonefritis aguda. La administración de determinados fármacos, antibióticos, digoxina, sulfasalacina, puede originar un cuadro similar. Exploraciones complementarias. Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios. Puede existir hemoconcentración.
Bioquímica sanguínea que incluya la determinación de glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, proteínas totales, amilasa, aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa, bilirrubina, hormona tiroestimulante, T4 y gonadotropina coriónica humana. Puede encontrarse hipopotasemia, hiponatremia, hipocloremia, hipoproteinemia, elevación de las aminotransferasas, inferior a 300 unidades por litros, hiperbilirrubinemia, inferior a 4 miligramos por decilitros, hipercalcemia, aumento de la T4 y disminución de la hormona tiroestimulante. Gasometría venosa. Puede haber acidosis o alcalosis metabólica. Orina completa con sedimento, especificando la determinación de sodio, potasio, urea y creatinina. Se produce oliguria con excreción urinaria de sodio inferior a 20.000 equivalentes por litro, pérdida prerrenal. En casos graves puede desarrollarse una necrosis tubular aguda. Ecografía vaginal o Doppler fetal, para valorar el estado del embrión o del feto. Criterios de ingreso y tratamiento. Náuseas y vómitos. Generalmente, esta entidad no requiere ingreso per se, sino que este se determina por la existencia de complicaciones: deshidratación, insuficiencia renal, hipercalcemia, hipopotasemia o hiponatremia graves. El tratamiento se basa en medidas no farmacológicas, que incluyen modificar el estilo de vida, con disminución de los malos olores y los estímulos ambientales que empeoran los síntomas, fomentar el reposo físico y psíquico, y realizar comidas proteicas, sólidas, en pequeñas cantidades y con mayor frecuencia, 6 comidas al día. Deben evitarse las comidas muy grasas y picantes, minimizar la ingestión de líquidos con las mismas, y tomar cúbitos de hielo entre ellas. Piridoxina, vitamina B6 Benadón, comprimidos de 300 miligramos, en dosis de 300 miligramos por día, por vía oral. Jengibre, arco cápsulas de 280 miligramos, en dosis 280 a 1680 miligramos por día, 1 a 6 cápsulas, repartidos en 3 tomas y por vía oral. Produce una disminución de las contracciones gástricas y aumenta la motilidad intestinal. Doxilamina, Cariban, cápsulas de 10 miligramos de doxilamina y 10 miligramos de piridoxina, en dosis inicial de 3 capas por día administradas 1 en el almuerzo y 2 en la cena, que pueden incrementarse hasta un máximo de 7 cápsulas cada 24 horas. La doxilamina es un antihistamínico con efecto antiemético. Está contraindicada en el glaucoma, y puede producir somnolencia que requiere ajuste de la dosis. Metoclopramida, Primperan, comprimidos y ampollas con 10 miligramos, solución con 1 miligramos por mililitros, en dosis de 10 miligramos cada 8 horas por vía oral, intramuscular o intravenosa, administrados antes de las comidas. Este fármaco debe reservarse para aquellos casos refractarios a las sustancias anteriores. La administración de complejos multivitamínicos en el período periconcepcional ha demostrado disminuir la incidencia de náuseas y vómitos del embarazo. Por lo tanto, parece razonable recomendar su uso, sobre todo en aquellas pacientes que han presentado náuseas y vómitos en gestaciones previas. Hiperémesis gravídica. Esta entidad requiere siempre ingreso hospitalario. El tratamiento se basa en dieta absoluta al inicio del cuadro. Posteriormente, se inicia dieta líquida y, si es bien tolerada, dieta normal. Monitorización continua de la presión arterial, el ritmo y la frecuencia cardíacos, y la temperatura. Sondaje uretral, con medición de diuresis horaria. Control del peso, equilibrio hídrico e ionograma, cada 24 horas. Canalización de una vía venosa periférica, preferiblemente con un catéter central de inserción periférica, catéter PIC, y perfusión de suero fisiológico Ringer lactato, Freeflex Ringer lactato, bolsas con 500 y 1000 mililitros a un ritmo de 1 L en la primera hora, ajustando posteriormente la velocidad de perfusión para conseguir una diuresis superior a 100 mililitros por horas. Corrección de la hiponatremia, hipopotasemia e hipercalcemia, si existen, respectivamente. Piridoxina Benadón, ampollas con 300 miligramos, en dosis de 300 miligramos cada día por vía intravenosa y metoclopramida, Primperan, ampollas con 10 miligramos, en dosis de 10 miligramos cada 8 horas por vía intravenosa.
Algunos autores recomiendan también la administración sistemática de tiamina, vitamina B1, Benerva, ampollas con 100 miligramos, en dosis de 100 miligramos cada 24 horas por vía intramuscular, para evitar la aparición del síndrome de Wernicke. Difenidramina, Soñodor, comprimidos de 50 miligramos, en dosis de 50 miligramos cada 8 horas por vía oral, reduciendo la dosis en función del grado de sedación. O hidroxicina, Atarax, comprimidos de 25 miligramos y solución con 10 miligramos por 5 mililitros, en dosis de 25 miligramos cada 6 a 8 horas por vía oral. Droperidol, Shomolix, ampollas con 2,5 miligramos, en dosis de 2,5 miligramos cada 6 horas por vía intramuscular o intravenosa. Si es necesario, se inicia perfusión intravenosa continua diluyendo 25 miligramos, 10 ampollas, en 250 mililitros de surcosado al 5%, y perfundiendo a una velocidad de 7 gotas por minuto, 21 mililitros por horas. Este fármaco es un antagonista dopaminérgico muy potente, con escasos efectos secundarios extrapiramidales, respiratorios y cardiovasculares. En casos graves y refractarios al tratamiento descrito, puede ser útil la administración de metilprednisolona, Urbasón, ampollas con 8, 20, 40 y 250 miligramos, comprimidos de 4, 16 y 40 miligramos, en dosis de 16 miligramos cada 8 horas por vía oral o intravenosa durante 3 días, seguidos de dosis decrecientes, 40 miligramos cada día, durante 3 días. 20 miligramos por día, durante otros 3 días. 16 miligramos por día, otros 3 días y 8 miligramos por día 7 días más, por vía oral hasta la desaparición de los síntomas. Si durante los primeros 3 días no hay respuesta se suspende el tratamiento. Hay que tener presente que los corticoides se asocian con fisuras labiales y palatinas en el feto si se administran por debajo de la semana 10 de embarazo. Ondansetron, Zofran, comprimidos de 4 y 8 miligramos, en dosis de 8 miligramos cada 12 horas por vía oral. Cuando la paciente inicia una dieta normal se administran metoclopramida, 10 miligramos, e hidroxicina, 25 miligramos, por vía oral media hora antes de cada 2 comidas. Hay que recordar que la paciente hace 6 comidas al día, y al acostarse, en total 4 dosis diarias. Si previamente se ha administrado droperidol, debe transcurrir un período de por lo menos 1 hora antes de iniciar el tratamiento antiemético oral. Rotura prematura de las membranas amnióticas. Con este término se hace referencia a la rotura de las membranas ovulares, corioamnióticas, antes del inicio del parto, pretérmino o a término. Se denomina período de latencia al tiempo que transcurre desde la rotura de las membranas al inicio del parto. Este período tiene un variable, y suele ser más corto en el parto a término. Los factores de riesgo para desarrollar una rotura prematura de las membranas amnióticas incluyen antecedentes de parto prematuro o de rotura prematura de las membranas amnióticas previa, multiparidad, antecedentes de más de 2 abortos no espontáneos o de más de 2 legrados, antecedentes de cirugía cervicouterina o de exposición al dietilestilbestrol durante el embarazo materno, enfermedad de Ehlers-Danlos, gestación múltiple, polihidramnios, patología placentaria o del cordón, tabaquismo, cervicovaginitis o el sexo masculino del feto, entre otros. Diagnóstico. La gestante puede referir pérdida espontánea e incontrolable de líquido por la vagina, o bien notar una sensación intermitente de humedad. Puede acompañarse de síntomas de infección o de actividad uterina. La exploración genital con espéculo estéril permite comprobar la salida de líquido amniótico a través del cérvix uterino o su acumulación en el saco vaginal posterior, bien de forma espontánea o después de maniobras de Valsalva. El pH de este líquido es alcalino, puede comprobarse mediante una tira reactiva de pH, aunque pueden observarse falsos positivos ante la presencia de sangre, semen, antisépticos o vaginosis bacteriana. La detección de la proteína microglobulina alfa-1 placentaria, mediante una tira reactiva colocada en la vagina, test Amnisure, ofrece una sensibilidad del 99% en el diagnóstico de rotura prematura de las membranas amnióticas. La ecografía valora la cantidad de líquido amniótico, aunque la existencia de un oligoAMS no es específica de rotura prematura de las membranas amnióticas, excepto que en una exploración anterior se apreciara una cantidad de líquido normal.
En gestaciones pretérmino se valora el estado materno-fetal, mediante la determinación de la temperatura y el pulso maternos, hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios, valores de proteína C reactiva, PCR, toma de muestra intracervical y amniocentesis para cultivo de líquido amniótico y valoración de la madurez pulmonar fetal. Si se detectan signos de infección amniótica o corioamnionitis, fiebre materna, pérdida de líquido maloliente, dolorimiento uterino, leucocitosis con desviación a la izquierda, elevación de la PCR, taquicardia fetal, debe finalizarse la gestación. Se realiza diagnóstico diferencial con la leucorrea cervicovaginal y con la incontinencia urinaria. Criterios de ingreso y tratamiento. Esta entidad requiere siempre ingreso hospitalario. La conducta obstétrica depende de la edad gestacional. Gestación a término. Finalizar la gestación, bien mediante inducción del parto en el momento de la presentación o demorándola 24 a 72 horas, hasta el inicio del parto espontáneo. Si fuera necesario, se realiza profilaxis antibiótica frente al estreptococo del grupo B. Gestación pretérmino. Se administran antibióticos de amplio espectro durante la primera semana de ingreso, o durante más tiempo si los cultivos son positivos. Se utiliza ampicilina, Britapen, viales con 500 mg y 1 g, en dosis inicial de 2 g, por vía intravenosa, seguidos de 1 g cada 4 a 6 horas. La información reunida por la colaboración Cochrane revela que la asociación de amoxicilina y ácido clavulánico debería evitarse en mujeres que tienen riesgo de parto prematuro debido a que puede producir una enterocolitis necrosante neonal. Si la gestación está entre las semanas 24 y 33, se administran corticoides para acelerar la maduración pulmonar fetal, como betametasona, celestone cronodose, viales con 6 mg, en dosis de 6 mg cada 24 horas por vía intramuscular durante 2 días. Asimismo, puede ser necesaria administración de tocolíticos, como atosiban, tractocile, viales de 0,9 ml con 6,75 mg. Concentrado solución para perfusión, viales de 5 ml con 37,5 mg, en una dosis inicial de un vial de 0,9 ml, 6,75 mg, embolo intravenoso, seguida inmediatamente después de una infusión intravenosa continua de 300 mg por minutos, durante 3 horas, 7 ml del vial concentrado para perfusión. Posteriormente se continúa con una dosis de mantenimiento de 100 mg por minutos durante un máximo de 45 horas, si eres del preparado concentrado para perfusión, aproximadamente. La duración total del tratamiento no debe superar las 48 horas. Como alternativa, puede administrarse nifedipino, Adalat, cápsulas de 10 mg, en dosis inicial de 20 mg por vía oral, no sublingual. Si no hay respuesta, esta dosis puede repetirse cada 30 minutos hasta un máximo de 3 veces. Después se continúa con nifedipino en dosis de 20 mg cada 6 a 8 horas por vía oral durante 48 horas. Debe valorarse periódicamente el bienestar materno-fetal mediante monitorización no estresante, perfil biofísico y analítica. Estados hipertensivos del embarazo. Preeclampsia y eclampsia. Los estados hipertensivos del embarazo representan la primera causa de morbimortalidad materno-fetal, 40% de las causas de mortalidad en la gestante, y la primera causa de prematuridad electiva. La hipertensión arterial durante el embarazo se define como la existencia de una presión arterial sistólica igual o superior a 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica igual o superior a 90 milímetros de mercurio, en 2 tomas con un intervalo de 6 horas y tras un descanso de 10 minutos. La proteinuria se define como la presencia de más de 300 miligramos de proteínas en orina de 24 horas o más de 2 cruces de proteínas en la tira reactiva de orina en 2 ocasiones con un intervalo de 6 horas. Clasificación de la hipertensión arterial en el embarazo. Hipertensión crónica. Es la que está presente antes del embarazo o se diagnostica antes de la semana 20 de gestación, o persiste 40 días después del parto. Hipertensión inducida por la gestación. Es la que aparece después de la semana 20 de gestación. Se subdivide en los siguientes tipos. Hipertensión gestacional. Cursa sin proteinuria. Debe valorarse a las 12 semanas después del parto para etiquetarla como hipertensión arterial crónica o transitoria. Preeclampsia.
Cursa con proteinuria. Puede ser leve o grave. La preeclampsia se considera grave cuando existe uno o más de los siguientes criterios de gravedad. Presión arterial sistólica entre presión arterial diastólica superior a 160 con 110 milímetros de mercurio en dos lecturas separadas con un intervalo de 6 horas. O superior a 180 con 120 milímetros de mercurio en dos lecturas separadas con un intervalo de 30 minutos. Proteinuria mayor de 5 gramos en orina de 24 horas. Transaminasas elevadas más del doble de lo normal. Trombocitopenia, menor de 100.000 por mililitros. Hemólisis, LDH mayor de 600 unidades por litro, esquistocitos o aptoglobina menor 0,3 gramos por litro. Edema agudo de pulmonosis. Síntomas de disfunción del sistema nervioso central, cefalea intensa, alteraciones visuales, fotopsias, escotoma, ceguera cortical, vasoespasmo retiniano, alteración del estado mental. Síntomas de distensión de la cápsula hepática, dolor epigástrico y en cuadrante superior derecho, náuseas y vómitos. Y feto con retraso de crecimiento intrauterino. Preeclampsia sobreañadida. Hace referencia al aumento, durante la gestación, de la presión arterial en una hipertensa crónica, de al menos 30 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica o de 15 milímetros de mercurio la presión arterial diastólica, aparición o empeoramiento de la proteinuria, aparición de síntomas o signos de afectación multiorgánica en una paciente con hipertensión arterial crónica. Eclampsia. Aparición de convulsiones o coma en una gestante con hipertensión no atribuible a otra causa. Síndrome de HELP. Es una variante de preeclampsia grave que se diagnostica si aparece hemólisis, elevación de aminotransferasas, ALT, AST mayor de 62 unidades litro, y descenso de las plaquetas, menor a 100.000 por mililitros. El síndrome se considera incompleto cuando falte alguno de los tres criterios. Exploraciones complementarias. Maternas. Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios. Se produce hemoconcentración. Bioquímica sanguínea, que incluya la determinación de glucosa, iones, urea, creatinina, AST, ALT, lactato deshidrogenasa, LDH, fosfatasa alcalina, bilirrubina total y directa, calcio, proteínas totales, ácido úrico. Estudio de coagulación, para valorar la existencia de coagulación intravascular diseminada. Orina completa con sedimento, especificando la determinación de sodio y creatinina. Proteinuria y calciuria, en orina de 24 horas. Fetales. Fetales. Monitorización no estresante a partir de la semana 28 de gestación. Ecografía, Doppler umbilical y fetal. Criterios de ingreso y tratamiento. Medidas generales. Reposo relativo, restricción de la actividad, preferiblemente en decúbito lateral izquierdo. Dieta normocalórica, normoproteica y normosódica. Control ambulatorio en la hipertensión arterial leve sin proteinuria. Hipertensión gestacional. Control ambulatorio. Control de presión arterial 2 o 3 veces por semana. Proteinuria cualitativa, tira reactiva, 1 vez por semana. Control del bienestar fetal cada 2 semanas e inducción del parto a término. Preeclampsia leve. Control de presión arterial cada 12 horas. Proteinuria cualitativa cada 24 horas y en orina de 24 horas, 1 o 2 veces por semana. Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios, bioquímica sanguínea y estudio de coagulación cada 2 semanas. Tratamiento farmacológico. Presión arterial diastólica entre 90 y 105 milímetros de mercurio. Puede administrarse uno o varios de los siguientes fármacos, por vía oral. Alfametil-dopa, Aldomet, comprimidos de 250 miligramos. Aldomet Forte, comprimidos de 500 miligramos, en dosis inicial de 250 miligramos cada 8 horas, máximo, 2 a 3 gramos por día. Hidralacina, Hidrapres, comprimidos de 25 y 50 miligramos, en dosis inicial de 25 miligramos cada 8 horas, máximo, 200 miligramos por día. Labetalol, Trandate, comprimidos de 100 y 200 miligramos, en dosis inicial de 50 miligramos cada 8 horas, máximo, 2400 miligramos por día. Nifedipino, Adalat, cápsulas de 10 miligramos, en dosis de 10 miligramos cada 8 horas, máximo, 60 miligramos por día. Preeclampsia grave. Esta entidad requiere ingreso hospitalario.
El tratamiento consiste en canalización de una vía venosa periférica, preferiblemente con catéter central de inserción periférica, catéter PIC, y perfusión de suero fisiológico o Ringer lactato en dosis de 100 a 125 ml por hora. Control de la presión arterial cada 5 minutos hasta su estabilización. Posteriormente, cada 30 a 60 minutos. Sondaje vesical con medición de diuresis horaria. Control analítico al ingreso y cada 48 a 72 horas. Control del bienestar fetal en el momento del ingreso y cada 48 a 72 horas, y maduración pulmonar con corticoides entre las semanas 24 y 35 de gestación. Administración de fármacos hipotensores, generalmente por vía intravenosa. El objetivo es conseguir una presión arterial diastólica entre 90 y 105 milímetros de mercurio, evitando descensos bruscos por el riesgo de hipoperfusión placentaria. Se puede utilizar labetalol, Trandate, ampollas de 20 ml con 100 mg, fármaco bloqueador beta no cardioselectivo y bloqueador alfa selectivo. Se administra en bolo intravenoso lento, en dosis de 20 mg, 4 ml, que se incrementa a 40 mg, 8 litros, cada 20 minutos si no se controla la presión arterial, hasta una dosis máxima de 220 mg. Si es necesario, se inicia perfusión intravenosa, en dosis inicial de 0,5 a 2 mg por minutos, para lo cual se diluyen 2 ampollas, 200 mg, del preparado comercial en 200 ml de suero glucosado al 5%, y se perfunde a un ritmo de 12 a 48 gotas por minutos, 36 a 144 ml cada hora, hasta la normalización de la presión arterial, sin sobrepasar la dosis total de 2400 mg por día. Este fármaco está contraindicado en la insuficiencia cardíaca con fallo sistólico, bradicardia materna inferior a 60 latidos por minuto, en la isquemia arterial periférica y en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hidralacina, Hidrapres, ampollas de 1 ml con 20 mg, que se administra por vía intravenosa lenta en dosis de 5 mg a un ritmo de 0,5 a 1 mg por minutos. Esta dosis se puede repetir cada 20 minutos hasta un máximo de 20 mg. Posteriormente se puede continuar con perfusión intravenosa de 3 a 7 mg por horas, para lo cual se diluyen 5 ampollas, 100 mg, del preparado comercial en 100 ml de suero glucosado al 5%, 1 ml contiene 1 mg, y se perfunde a un ritmo de 3 a 7 ml por horas hasta una dosis máxima de 200 mg. Está contraindicada en la enfermedad coronaria. Prevención farmacológica de las convulsiones con sulfato de magnesio Lavoisier 15%, ampollas con 1500 mg, fármaco sedante a nivel de la placa neuromotora, en dosis de 4G por vía intravenosa, 1G/5 minutos, seguida de perfusión intravenosa en dosis de 1 gramo por hora. Finalización de la gestación si es mayor de 35 semanas. Si la gestación es de 32 a 35 semanas, se finaliza tras la maduración pulmonar fetal con corticoides. Asimismo, se debe finalizar la gestación, independientemente de la edad gestación si la hipertensión arterial es incontrolable o si existen pródromos de eclampsia persistentes a pesar del tratamiento, afectación orgánica materna progresiva, deterioro de la función renal, oligoanuria persistente o deterioro de la función hepática, aparición de complicaciones maternas graves, hemorragia cerebral, edema pulmonar, rotura ECA, desprendimiento prematuro de placenta, o signos de pérdida de bienestar fetal. Hemorragias del primer trimestre del embarazo. Amenaza de aborto. La presencia de metrorragia no es sinónimo de aborto ni de ingreso hospitalario. Aproximadamente el 25% de las pacientes embarazadas tiene alguna metrorragia en el primer trimestre de embarazo, si bien más del 50% tendrá una gestación normal. La amenaza de aborto cursa generalmente con metrorragia escasa, dolor leve y continuo en el hipogastrio, y no existen signos de shock ni sensación de gravedad. El análisis de orina es positivo para el embarazo, siempre que la amenorrea sea mayor de 3 a 5 días, el tamaño uterino se corresponde con el esperado para el tiempo de amenorrea y el cérvix está cerrado. La exploración ecográfica puede confirmar la existencia de un saco gestacional intraútero, la presencia de embrión, su tamaño y si tiene frecuencia cardíaca. Las pacientes con amenaza de aborto requieren ingreso hospitalario. El tratamiento se basa en reposo físico relativo.
Los tratamientos hormonales no están indicados. Aborto. Es la expulsión o extracción de un embrión o un feto con menos de 500 gramos de peso o antes de las 22 semanas completas de gestación, antes de las 22 semanas y 6 días. Ocurre en un 16 a 18% de todos los embarazos, por lo que es la complicación más frecuente. Las formas de presentación clínica y su tratamiento son las siguientes. Aborto incompleto. Se caracteriza por la misma sintomatología que la descrita en la amenaza de aborto, pero más intensa. Metrorragia más abundante, dolor intenso de tipo cólico y presencia de cérvix dilatado. Hay una expulsión parcial de restos ovulares, algunos de los cuales quedan retenidos. Se administra misoprostol, misofar, comprimidos vaginales de 200 miligramos, en dosis de 800 miligramos, 4 comprimidos, por vía vaginal, que se repite a las 4 horas. Debe realizarse control ecográfico a las 48 a 72 horas. Si no se expulsan los restos ovulares o aparece hemorragia vaginal intensa, se procede al legrado evacuador uterino. Aborto completo. Se produce la expulsión de todos los restos ovulares. Cede la metrorragia y el dolor, el cérvix se cierra y la ecografía no detecta restos en la cavidad uterina. No requiere tratamiento. Aborto diferido o retenido. Su diagnóstico es exclusivamente ecográfico. La sintomatología es mínima o ausente. El embrión no presenta latidos cardíacos o incluso no existe huevo güero o vano. El tratamiento es el mismo que el del aborto incompleto. Aborto subclínico. Es más frecuente que el aborto clínico. Se produce a la fecha de la primera falta menstrual, y la paciente lo confunde con la regla. No precisa ninguna actitud terapéutica. Embarazo ectópico es aquella gestación que anida fuera de la cavidad uterina. Su localización más frecuente es la porción ampular o ísmica de la trompa de falopio, 95 a 97%. La anidación en la porción intramural de la trompa o cornual, 2 a 5%, en el ovario, el cérvix o la cavidad abdominal se considera más rara. Su incidencia va aumentando en los países desarrollados, en España, más del 1% de todos los embarazos, debido al incremento de las enfermedades inflamatorias pélvicas, las técnicas de reproducción asistida, la ligadura de trompas, algunos tipos de dispositivos intrauterinos y la anticoncepción hormonal conjugal con gestágenos. Clínica suele cursar con la tríada clásica de amenorrea, metrorragia y dolor, pero debe recordarse que al embarazo ectópico se le denomina el gran mentiroso, ya que puede presentarse sin sintomatología previa y cualquier proceso ginecológico puede simularlo, salpingitis, endometriosis, etc. Existen 3 formas de presentación clínica. Asintomático. Se diagnostica al realizar una ecografía y no encontrarse un saco gestacional intraútero, junto a cifras de BHCG en sangre superiores a 1000 unidades por litro, cifras inferiores son compatibles con gestación intrauterina, aunque no se observe vesícula gestacional. La ecografía raramente detecta con nitidez un saco gestacional en el anejo ni la presencia de un embrión con movimientos cardíacos. Sintomático sin rotura tubárica. En estos casos existe la tríada clásica, descrita sin signos de shock ni abdomen agudo. Sintomatología de abdomen agudo y o shock. Abdomen agudo quirúrgico y o signos de shock hipovolémico. Hipotensión, taquicardia, palidez de piel y mucosas, frialdad, etc. Es un cuadro potencialmente grave que conlleva una elevada morbimortalidad materna. Tratamiento. Medidas generales. La paciente debe mantenerse en decúbito supino, si está en shock, en Trendelenburg, y se canaliza una vía venosa periférica, preferiblemente con un catéter central de inserción periférica, catéter PIC, para iniciar perfusión de suero fisiológico o ringer lactato, a un ritmo inicial de 3.000 ml cada 24 horas, modificable en función del estado hemodinámico del paciente. Tratamiento definitivo quirúrgico. Se realiza salpingectomía o salpingostomía por laparoscopia. Médico. Se basa en la administración de metotrexato Acor, viales de 20 y 40 ml con 25 mg por mililitros, en dosis de 0,5 mg por metros cuadrados de superficie corporal, por vía intramuscular, es decir, 1,6 mg por kilogramos, equivalente a 4,5 ml de esta presentación comercial, para una paciente de 70 kilogramos. Es el tratamiento de elección para el embarazo ectópico no complicado, sobre todo si es pequeño, menor de 8
semanas, y las cifras de gonadotropina coriónica humana no son muy elevadas, y para el embarazo de implantación cervical. Presenta el inconveniente de producir dolor y de precisar muchos controles clínicos y de gonadotropina coriónica humana. El 5 a 8% de los casos necesita cirugía, embarazo ectópico persistente. Tratamiento expectante. En algunos centros, y con pacientes muy bien informadas, puede intentarse un control clínico exclusivo, sin terapia médica ni quirúrgica, ya que la posibilidad de aborto diferido en el embarazo ectópico es superior al de la gestación intrauterina. Enfermedad trofoblástica gestacional o mola. Es una proliferación anormal del trofoblasto que incluye la mola y los tumores trofoblásticos gestacionales. Mola invasiva, corioadenoma destruens, tumor del lecho placentario, y coriocarcinoma. Los tumores trofoblásticos suelen provenir de una mola, pero también pueden hacerlo de un aborto, un embarazo ectópico o un parto normal. En este capítulo se trata exclusivamente la mola gestacional. Clínica. Se caracteriza por la tríada clásica de amenorrea, dolor y metrorragia, y puede presentarse además con signos exacerbados de gestación, como la émesis o hiperémesis gravídica, preeclampsia, hiperestimulación ovárica, etc. El tamaño uterino es mayor que el esperado para el tiempo de amenorrea. Es una enfermedad localizada en el útero, que suele resolverse con un legrado total. No debe considerarse invasiva ni maligna. Existen dos tipos. Mola completa. Se caracteriza por degeneración hidrópica y edema de la estroma, ausencia de vasos sanguíneos en las vellosidades, proliferación del trofoblasto y ausencia de amnios y de embrión. Suele cursar con cifras muy elevadas de gonadotropina coriónica humana y existe un riesgo moderado de transformarse en un tumor trofoblástico gestacional. Mola parcial. Las alteraciones de las vellosidades coriales son menos evidentes y de tipo focal, hay presencia de vasos sanguíneos y existe embrión o, al menos, saco amniótico, mola embrionada. El riesgo de transformarse en tumor trofoblástico gestacional es pequeño. Las cifras de gonadotropina coriónica humana no suelen estar demasiado elevadas. Tratamiento. Consiste en la evacuación completa por aspiración. Es necesario un control estricto de los niveles de gonadotropina coriónica humana durante un año, y evitar el embarazo durante este periodo. Hemorragias del segundo y tercer trimestre del embarazo. Desprendimiento de placenta normoinserta. Es una situación grave en la que la placenta se separa del útero antes del parto. La afectación fetal depende de la cantidad de placenta que se desprende. Los factores de riesgo conocidos son preeclampsia, abuso de cocaína, déficits nutricionales, especialmente, de ácido fólico, tabaquismo materno y, con menos frecuencia, los traumatismos. La morbimortalidad perinatal es muy elevada, sobre todo si se afecta más del 90% de la placenta. Diagnóstico. En la mayoría de los casos cursa con hemorragia vaginal, generalmente escasa, acompañada de dolor abdominal intenso, e incluso de tetanía uterina. El diagnóstico es generalmente clínico, ya que una ecografía normal no lo descarta. La visualización vaginal directa con espéculo muestra una hemorragia que, generalmente es escasa y de coloración oscura. Con frecuencia existe dolor uterino que se corresponde con la hipertonía del útero. Debe hacerse una monitorización fetal en las gestaciones de más de 24 semanas. La ecografía abdominal es normal en la mayoría de los casos. En algunos, puede encontrarse un hematoma retroplacentario, aunque su ausencia no lo excluye. La ecografía con sonda vaginal solo se realiza en los casos dudosos y es útil para el diagnóstico diferencial con la placenta previa. Tratamiento. Reposo absoluto en cama. Dieta absoluta. Control estricto del estado hemodinámico materno-fetal, monitorizando la presión arterial, frecuencia cardíaca y temperatura en la madre y la frecuencia cardíaca en el feto. Canalización de una vía venosa periférica, preferiblemente con un catéter central de inserción periférica, catéter PIC, y perfusión de suero fisiológico o Ringer lactato, a razón de 3 a 4 litros por día, modificando esta cuantía para conseguir una diuresis superior a 50 ml por hora. Sondaje vesical y medición de diuresis horaria.
Solicitud de hemograma, estudio de coagulación con determinación de productos de desintegración de la fibrina y fibrinógeno, bioquímica y grupo sanguíneo, factor RH, pruebas cruzadas y reserva de hematíes. Si existe hemorragia grave y si compromete la vida de la gestante, se indica cesárea urgente, independientemente del tiempo de gestación. Si la hemorragia es leve o moderada no hay repercusión materna, la actitud depende de la madurez y del estado del feto. Si el feto es maduro, se realiza cesárea urgente. Si el feto no es maduro, gestación menor de 34 semanas, se opta por madurar, siempre que el estado de la madre y el feto lo permitan. La maduración pulmonar se consigue con betametasona, celestone cronodose, ampollas con 6 mg, en dosis de 6 mg cada 24 horas por vía intramuscular durante 2 días. La pérdida hemática debe evaluarse periódicamente, igual que la coagulación, por el riesgo de desarrollar una coagulación intravascular diseminada como complicación del desprendimiento de placenta. Manejo del desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta. Placenta previa. Se denomina así a aquella placenta que se inserta cerca del orificio cervical interno, e incluso lo puede cubrir y sobrepasar, en el caso de la placenta previa oclusiva total. El diagnóstico se realiza con una ecografía vaginal. Según el grado de oclusión del orificio cervical interno visualizado en la ecografía, se clasifica en tipo 1, lateral o baja. La placenta invade el segmento uterino inferior, pero no llega al orificio cervical interno. Tipo 2, marginal o periférica. La placenta toca pero no rebasa la parte superior del cuello del útero. Tipo 3 o parcial. La placenta obstruye parcialmente la parte superior del cuello uterino. Tipo 4 o completa. La placenta cubre totalmente la parte superior del cuello uterino. Entre los factores de riesgo relacionados con la placenta previa destacan: cirugía uterina previa, el más frecuente, multiparidad, aborto, edad materna avanzada y tabaquismo. La coagulación intravascular diseminada es una complicación infrecuente. Diagnóstico. Clínicamente cursa con hemorragia vaginal indolora, generalmente abundante y roja, que puede causar una anemia importante en la gestante. Es una hemorragia repetitiva. Por ello, cuando el sangrado es mayor que una menstruación, se realiza hemograma, estudio de coagulación, con productos de desintegración de la fibrina y fibrinógeno, y bioquímica sanguínea, y se reservan hemoderivados. La exploración vaginal con espéculo debe ser muy cuidadosa y permite observar abundante sangre clara, e incluso coágulos. No existe aumento del tono uterino a la palpación abdominal, lo que permite palpar las partes fetales. Ante la simple sospecha se realiza una ecografía transvaginal, que revela la localización de la placenta. Tabla 186, 1. Diagnóstico diferencial entre la placenta previa y el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta. Tratamiento. Las medidas son similares a las descritas en el desprendimiento de placenta normoinserta, pero el tratamiento definitivo depende del estado hemodinámico de la gestante y del feto. Si la paciente está estable y el feto no está afectado. Actitud expectante para conseguir la madurez pulmonar. Con posterioridad, se programa una cesárea para la semana 36. Si la paciente está inestable, transfusión y, si prosigue la inestabilidad, cesárea urgente. Si existe afectación fetal, cesárea. Vasa previa. Tiene lugar cuando los vasos sanguíneos de la placenta o del cordón umbilical cruzan por delante de la presentación fetal, cerca del orificio cervical interno. Generalmente, se asocia con una inserción velamentosa del cordón y, en raras ocasiones, con placenta bilobulada o lóbulo accesorio. Únicamente se manifiesta por hemorragia vaginal masiva indolora, acompañada de una bradicardia fetal mantenida al producirse una anemia fetal aguda y grave. Ante la sospecha clínica, el tratamiento es la cesárea urgente, ya que se asocia a una morbimortalidad fetal de hasta el 95%. Atención al parto inminente. Se considera parto inminente cuando la mujer presenta pujos intensos con dilatación completa y presentación baja.
Si la presentación abomba el periné o asoma por el introito, se debe atender al parto de inmediato. El material necesario mínimo para su atención es guantes estériles, tijeras para cortar el cordón, desinfectante no yodado y pinzas de cordón. Si no hay, es suficiente hilo de sutura para anudar el mismo. Tratamiento ante un caso de placenta previa. La actuación es la siguiente. Tranquilizar a la paciente, colocarla en una cama o camilla en posición ginecológica, los pies bien apoyados y las nalgas elevadas con almohadas o sábanas dobladas. Se aconseja a la paciente que respire suave y profundamente. Se limpia el periné con desinfectante no yodado, en su ausencia, con agua y jabón. Cuando el feto asoma la cabeza, se pide a la madre que empuje durante la contracción tantas veces como lo necesite. Se coloca una mano protegiendo el periné, en la zona inferior de la vulva, aplicando una presión suave, evitando así la salida incontrolada del niño. A la vez, la otra mano colocada sobre la cabeza ayuda a salir la cabeza y los hombros de forma controlada. Si no se tiene experiencia, evitar realizar una episiotomía. Una vez que ha coronado la cabeza, se sostiene con ambas manos, dejando que ésta gire de forma natural hacia un lado. Al mismo tiempo, se debe guiar la salida hacia abajo para que salga el hombro anterior, después se tira hacia arriba para que salga el hombro posterior y el resto del cuerpo. Colocar al recién nacido sobre el abdomen de la madre y abrigar a ambos. Cuando el cordón deja de latir, se colocan dos pinzas a unos 10 centímetros del abdomen del niño y se corta entre ellas. Durante el alumbramiento hay que medir las constantes maternas. Cuando la placenta comienza a desprenderse, el cordón desciende, momento en el que tira suavemente del mismo, y cuando aparezca la placenta se gira sobre su eje para extraerla con las membranas completas. Tras el alumbramiento el útero debe palparse duro y por debajo del ombligo. Se considera normal una pérdida de sangre de 300 a 500 mililitros. Si el útero no se contrae, desciende la presión arterial o aumenta la frecuencia cardíaca materna, hay que pensar en una hemorragia del alumbramiento. En este caso se perfunden soluciones cristaloides y se realiza un traslado urgente a un centro hospitalario, de no estar en él. Si existe desgarro del periné, se debe comprimir con gasas hasta conseguir la anestesia, dejando la sutura para que se realice en el hospital.